Mis hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente con ustedes para continuar este seminario de vida que realmente va ayudando a nuestro corazón y a nuestra alma a manifestar toda esa riqueza que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Ahora nos toca el tema sobre la salvación en Cristo Jesús. Retomando un poquito los temas anteriores, como el tema del amor de Dios, que es maravilloso, este amor de Dios que ha sido derramado, el amor de Dios que te ama a ti especial, a ti que Él dice que tú eres precioso a sus ojos, este pecado que ha entorpecido la riqueza de vivir este plan maravilloso de Dios, que fueron los temas anteriores. Ahora vamos a mirar este segundo tema, que es el tema de la salvación en Cristo, que tiene varias, se puede decir que tiene dos facetas o dos áreas, pero maravillosas. Dentro de la salvación, vamos a mirar dos grandes áreas en la cual abarca la salvación de Jesús. Por ejemplo, tenemos la primera parte que es sana, libera y perdona pecados el Señor. Entonces la primera parte es la que se hace cargo del pecado. Jesús vino a salvarnos del pecado. Y la otra parte es que Jesús en limpieza, en toda esta riqueza que Él hace en ti, sacándonos el pecado, limpiándonos el pecado, Él nos ofrece una nueva vida. Y eso es lo que yo voy a trabajar. Voy a trabajar con ustedes mirando un poquito este Salvador que viene a quitar el pecado del mundo y que vence el mal y que destruye todo lo que es la obra de Satanás. Y por otro lado, a presentar toda la vida nueva. Jesús ya lo había dicho, te lo voy a ir mostrando en los textos bíblicos. Quisiera que oráramos, quisiéramos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando este video podamos interiorizar el seminario, que no sea algo que escuche nomás, sino algo que me convierta mi corazón y yo pueda ser este seguidor de Cristo y llegue a ser otro Cristo en mi vida. Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, quiero presentarme a ti con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Quiero poner en tus manos este tema que he preparado para mis hermanos y también pedirte que tú los envuelvas con tu Espíritu Santo, nos llene de sabiduría para escuchar, a mí me llene de sabiduría para exponer este tema de la mejor forma posible. Pedirte, Señor, que tú toques los corazones de los que se van a sentar con un cuaderno y su Biblia en la mano. Quiero darte gracias, Señor, porque sé que tú quieres llegar a los corazones de los hombres. Alabo y bendigo cada texto bíblico que nos va a hablar de ti. Te alabo y te bendigo porque sé que tú eres el primero que quiere que llegue tu palabra a todos los corazones de los hombres. Pido a María, la Virgen, que ella nos acompañe, que nos envuelva con su manto, y a ella le entregamos este seminario, este tercer tema, la salvación en Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muy bien. En esta salvación en Cristo, lo primero que nosotros tenemos que descubrir es que hay una buena noticia. Y la buena noticia la podemos encontrar en Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente. En el versículo 16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida y vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que no crea
ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que quien crea en Él tenga vida y se salve. Esta riqueza la podemos nosotros pensar y darnos cuenta que el hombre es incapaz de subir a Dios, pero Dios sí es capaz de bajar a salvar al hombre. ¿Y de qué lo va a salvar? Del pecado, lo va a salvar de la muerte, lo va a salvar de las garras del demonio. Hay un texto bíblico en Colosenses, en el capítulo 1, que dice lo siguiente. A mí me interesa leer contigo los textos, aunque tú los puedes leer en tu casa, que está aquí en Colosenses, en el capítulo, como decía, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y dice así. Dice en el capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice, fortalecidos plenamente con el poder de su gloria. Sigue diciendo, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo y darán gracias con alegría al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Dice, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo querido. ¿Qué hizo Dios? Nos libró del poder de las tinieblas. O sea, venció al demonio, venció el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso esta parte de la salvación, esta área que estamos tocando, es que nos quede claro que Él vence el mal y Él perdona los pecados. Dice, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. No te olvides que esto es Colosenses capítulo 1, del versículo 11 al versículo 14. Es esa liberación que el Señor va a hacer del pecado y del mal. Tenemos otro texto que está en Hechos de los Apóstoles, que lo voy a repetir a lo mejor durante todo el seminario, que es un texto que atribuye toda la salvación en nuestro Señor Jesús. Y está aquí en el texto de Hechos de los Apóstoles 10:38. Y dice lo siguiente, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien, Yo les decía que esta parte de perdón de pecados, de liberación y de sanación, eso está dentro de la salvación de nuestro Señor. También quería poner entre paréntesis que hablar de salvación, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra salvación significa sanación. Él viene a sanarnos, a liberarnos y a perdonar pecados. Entonces en este texto dice que a Jesús de Nazaret, el Padre, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder de su Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien, curando a todos los que habían caído en el poder del demonio, porque Dios estaba con él. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, el que vino a arrancar el mal a la humanidad. Después hay otro texto bíblico que está ahí en Lucas 4, en el 18. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto, y después que sale del desierto Jesús se presenta en la sinagoga? Y aquí en el 18, en el capítulo 18, lo hacen leer el libro y dice, Jesús de Nazaret, donde se había criado, el sábado entró como de costumbre a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro de Isaías. Ese Isaías queda en el 61:1, lo mismo que voy a leer, que se está leyendo acá. Le presentaron el libro de Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde está escrito. Ahora lo estamos leyendo en Lucas 4:18. Pero miren el contenido de este Isaías que se lee en Lucas. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Me envió a llevar buenas noticias. Buenas noticias. Jesús es buena noticia. Buena noticia a los pobres,
anunciar liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a dar la liberación a los oprimidos y a proclamar un año de la gracia. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante, se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura en mí. Cuando nosotros vemos que la salvación, que Jesús es el Salvador, y vemos que Él lee este pasaje y se lo hace dueño y dice: esto se ha cumplido hoy en mí, vamos a notar que el mensaje de Jesucristo podemos sacar 4 cosas interesantes que las podemos desmenuzar en nuestra vida. Por ejemplo, dice que Él vino a traer buenas noticias a los pobres. Y uno se pregunta: ¿quiénes son los pobres? Y los pobres son aquellos que saben que necesitan de Dios, son aquellos que esperan de Dios, son aquellos que confían en Dios, son aquellos que se entregan a Dios. Entonces tú puedes ser pobre, yo soy pobre, somos los que necesitamos de Dios. Luego dice que viene a anunciar libertad a los cautivos. ¿Y qué es lo que cautiva el corazón del hombre? El pecado, el tema que hablamos la semana pasada. Esto de creerme Dios, esto de creer que yo todo lo puedo y de que de mí depende todo. Y hemos descubierto que con la independencia de Dios, todo ser humano va a terminar en un fracaso, en un dolor, en una muerte. Y cuando estamos llamados a depender de Dios, entonces dice que Él viene a liberarnos del cautiverio, de tenernos apresados, de tenernos con las puertas cerradas. Jesús vino a romper las cadenas, a liberarnos de todo aquellas... se puede decir deseos de aquello, la palabra no viene en este momento a mi corazón, de este deseo de esta esclavitud. La palabra cautiverio es de este estar encadenado, atado. Por eso dice: yo he venido a liberarlos del cautiverio. El pecado ata, el pecado empobrece, el pecado entristece, el pecado realmente te da la muerte. Lo veíamos la semana pasada. Y después va diciendo que viene a liberar también a los oprimidos. Y esto es un poquito distinto del cautiverio, porque el cautiverio es estar en la esclavitud. Esa es la palabra que no la podía sacar, que te esclaviza, que te aplasta, ¿no es cierto? Pero dice que Él también viene a liberar a los oprimidos. Hermano, ¿y qué es lo que oprime el corazón del hombre? Todo, tú y yo somos creados por Dios por amor, para amar y con amor. Entonces, cuando no se da el amor en mi vida, cuando yo no recibo el amor, cuando yo estoy impedido de darlo y cuando yo no puedo entregar lo que Dios me ha dado, esa es una opresión, lo que oprime, la falta de amor. Tanto no poderlo dar como no poderlo recibir. Hoy en día nos encontramos nosotros oprimidos en el amor. Hay muchas madres que quieren amar a sus hijos y sus hijos ya se han ido, ya no quieren nada con sus madres, porque hay una opresión dentro de su corazón, porque hay un dolor en su corazón, porque ha sido herido esa persona en el amor. Y cuando una persona ha sido herido en el amor, cuesta volver a confiar en el amor. El amor de esposo y esposa también puede haber sido herido en el amor. Tantas veces que se prometieron amor eterno y empezaron con los gritos, con los insultos, con las malas palabras, faltar el respeto, quitar la autoridad de la mamá o del papá o del esposo y de la esposa. Todo aquello es opresión. Entonces el Señor dice: yo he venido a liberarte de la opresión, yo he venido a sanar tu corazón, porque yo quiero que tú logres vivir una vida nueva, quiero arrancar de tu corazón las heridas de tu alma. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice: yo he venido a liberar de la opresión al hombre. El hombre está hecho para amar y ser amado. El hombre está hecho por y para el amor. Esa es la dimensión que engrandece al hombre. Todo lo que le quite para amar, por amor y con amor, al hombre lo oprime. Después va diciendo que Él viene a dar vista a los ciegos.
vista a los ciegos. Uno se pregunta, pero hermana, yo veo. Y tú puedes decir, yo también veo. A lo mejor tú estás viendo el living de tu casa, tú estás viendo acá este pozo, estás viendo esa estampita de la Virgen, estás viendo a mí, estás viendo a tu alrededor. Pero no se trata de esa vista. El Señor también Él tiene poder para dar vista a los ciegos. De hecho, tenemos el ciego de Jericó, que el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Se acercó, el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y gritaba aún más fuerte, y que los discípulos, dice el texto, que le decían, cállate, no molestes al maestro, y él gritaba aún más fuerte, y le decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Era como que suplicaba que este Cristo iba pasando, no se le pasara de largo. Y dice que, la palabra dice que Jesús escuchó y se devolvió y le dice a los discípulos, tráiganmelo. Y realmente los discípulos, después que le habían dicho, cállate, no molestes al maestro, viene y le dice, oye, te está llamando, como diciendo, wow, tú eres importante, levántate, el maestro te llama. Y en eso llega Jesús y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, quiero ver. Y el Señor lo curó, el ciego suelta el manto, se sale de la orilla del camino y se pone en el camino alabando a Dios y siguiendo a Dios. Y ahí tenemos un ciego de vista sanado. Pero esta ceguera de la que habla el Señor, yo he venido a dar vista a los ciegos, también puede darte vista a ti, a mí, cuando nosotros estamos cerrados en la razón, cuando tenemos corazones ciegos, cuando tenemos el corazón endurecido, cuando nosotros somos de razones duras, cuando dice ahí en Ezequiel, yo les daré un corazón de carne y no un corazón de piedra, quitaré el corazón de piedra. Los corazones duros no saben ver. Por ejemplo, hay mamás que dicen, yo conozco tan bien a mis hijos, yo sé dónde andan y dónde van. Y todos los vecinos saben otras cosas de sus hijos. La única que no ve lo que está haciendo su hijo es esa mamá. Y todos los vecinos saben que está en la droga, que está en el alcohol, que tiene una vida desordenada sexual, que está haciendo cosas extrañas. Y la mamá dice, no, mi hijo es el mejor. Entonces, a veces esas cegueras son las que el Señor necesita sanarla. Hay otra ceguera que la tenemos hoy en día, la ceguera de la incredulidad. No queremos ver a Dios, que está más presente que nunca. A veces la ceguera, las idolatrías nos tienen ciegos. El materialismo hoy en día nos tiene ciegos. La gente ve de acuerdo a lo que gana. La gente de acuerdo a lo que gana cree que vale. Entonces hoy en día la gente está ciega por todas las tiendas. Por ejemplo, cuando hay liquidaciones, la gente se enceguece, necesite o no necesite, va y compra. Incluso a veces la gente está tan ciega que va a una tienda por zapatos y resulta que llega allí y en vez de comprar zapatos, compra la que vale, venden 2 por 1, qué sé yo, camisa, televisor, y no necesitaba. Entonces te cegaste y compraste lo que no necesitabas, total, la tarjeta de crédito aguanta. Esa es la que más ciego nos pone. Bueno, pero esos son ejemplos de ceguera. El Señor viene a liberarme de la ceguera. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, muéstrame tú cuán ciego estoy. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice el refrán. Hay otro punto importante también, que es el que me quiero detener un poquito, que dice aquí en este texto de Lucas 4, 18 al 19, dice, y yo he venido a proclamar un año de la gracia, un año de gracia, la gracia del Señor. En Levíticos nosotros podemos encontrar que el año de la gracia era el 7º año donde todo se redimía, donde todo se cancelaba, la deuda quedaba cancelada, los esclavos quedaban libres, lo que tú debías ya el día 7º quedaba condonada la deuda. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que vino a cancelar la deuda. Por eso el Padre Nuestro es tan importante. Es tan importante esa oración que está en Lucas en el capítulo 9, ¿no? O sea, perdón, en Marcos,
Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, donde dice ahí que el Padre Nuestro. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar porque es importante que leamos una partecita y creo que así verifico muy bien la cita. Es Mateo 6, versículo 9. Ustedes, dice, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa palabrita, hermanos queridos, esa palabrita en la que viene Jesús a decir: yo soy el año de la gracia, yo soy el perdón, yo soy el que vengo a cancelar tu deuda. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quien nos debe. Y es tan interesante porque el Señor nos invita a que nosotros tengamos la misma actitud que Él tiene con nosotros. El Señor viene a perdonar todo el pecado. Y el Señor quiere que yo también tenga un corazón perdonador. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros, porque sin Jesús, sin la gracia del Señor, sin haber proclamado con mis labios que Jesús es el Señor y que es el Rey de mi corazón, todas estas gracias no las puedo recibir porque esas vienen de Él. Él es el que me regala a mí la gracia del perdón, la gracia de sanación, la gracia de liberación, como lo dice su texto. Entonces, el perdón es algo maravilloso que el Señor lo pone en la vida del ser humano y en la vida del cristiano para que tú quedes libre. A ti te conviene perdonar. Este tema es un tema amplio. Por ejemplo, el perdón es como el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. El perdón tampoco lo podemos dar desde un sentimiento. El perdón se da desde una decisión de haber tomado a Jesús como el único dueño y Señor de mi vida. Cuando yo he dejado reinar a Jesús en mi corazón, recién yo voy a poder entender y comprender lo que significa perdonar. Perdón lo podemos dividir en dos partes. Por don, es un regalo, es por regalo. Si yo no me he abierto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a creer en Cristo, como decíamos en el primer texto bíblico, que decía, tanto amó Dios al mundo que envió su único Hijo, y quien crea en Él tendrá vida y vida eterna. En ese creer de Dios, en ese creer de Jesús que vino al mundo, que se hizo hombre, por eso nosotros sabemos de la salvación del Salvador, porque Jesús se encarnó en las purísimas entrañas de María por obra del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús padeció en la cruz, murió para el perdón de los pecados, entregó la sangre por ti, que es el precio que pagó para que tú seas liberado, y resucitó y envió el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, podemos recién decir: Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a tomar la decisión de no odiar y dejar a mi hermano libre en tus manos para que tú hagas justicia, para que tú lo ames como me amas a mí, para que tú le cambies el corazón como me lo estás cambiando a mí. Hermano, yo le puedo decir, a mí me es súper difícil perdonar, pero con la gracia de Dios, Él me ha ayudado a dejar a los pies de la cruz tanto rencor, tanto resentimiento, tanta soberbia, que es la que nos impide perdonar. Es una gracia de Dios, es una conversión. Cuando nosotros se convierte en nuestro corazón, la gracia de Dios convierte en nuestro corazón, recién podemos dar estos pasos tan maravillosos del perdón. El perdón te hace bien a ti y segundo le hace bien al otro, al que te ha hecho tanto daño, como por ejemplo si el otro te tiene rabia porque tú le hiciste daño, tú esperas que el otro te perdone. Entonces tú oras para que el otro te perdone, para que el otro saque la rabia que tiene en su corazón, y tú dices: Señor, pon en el corazón de mi hermano que me perdone. Y yo también tengo que decir: Señor, pon en mi corazón tanta gracia, tanto perdón, para no odiar más a mi hermano.
Entonces, el Señor va haciendo su obra en nuestro corazón porque Él es el dueño de tu corazón de ahora en adelante. Por eso podemos nosotros mirar y aquí entramos a la vida nueva que me promete Jesús. Perdona mi pecado, arranca mi pecado, me enseña a arrepentirme, me enseña a darme cuenta que estoy herido, que estoy esclavo, me dice que me libera de la ceguera y ahí empieza a mostrarme una vida nueva. Y ahí tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la samaritana, tenemos el ejemplo de la mujer adúltera, la mujer pecadora, la Magdalena, la tenemos ahí en el capítulo 8 de San Juan. Tenemos también a Zaqueo, ahí en Lucas 19, Zaqueo. Es tan interesante ese texto como la conversión. Zaqueo era un hombre, dice ahí que era un cobrador de impuestos, tenía una reputación, Ave María Purísima, delante de los demás, era jefe de los cobradores de impuestos, pero en su corazón dice que deseaba conocer a Jesús, ver a Jesús. Y va diciendo el texto en Lucas 19, para que tú lo leas, cómo llega la salvación al corazón de Zaqueo. Por ejemplo, Zaqueo cambia de vida, pero ¿cómo cambia de vida? En un encuentro con Jesús. Dice que deseaba ver a Jesús y sale de su oficina, tuvo que cerrar su oficina, dejar de cobrar, dejar de ganar, un hombre amante del dinero que cobraba impuestos de más, odiado por la sociedad, era jefe de los cobradores, así que era un hombre no querido. Entonces dice que quería ver a Jesús y era bajito de estatura. Y se subió a un sicomoro. Fíjate que hasta un árbol puede ser instrumento para que tú te encuentres con Jesús y llegue la salvación a tu corazón. Y cuando estaba arriba, dice que Jesús miró. Yo siempre me preguntaba por qué Jesús miró hacia arriba. ¿Sería que miraba a los pajaritos? ¿Qué pasó allí? ¿Fue como milagroso? Y yo creo que no. Y yo creo que había mucha gente mirando a Zaqueo como se subía ahí a ese sicomoro. Y cuando tú ves a tu enemigo, al que te cobra de más, al ladrón, lo ves subirse a un cerro, a un árbol para ver pasar a Jesús, le tienen que haber dicho cosas no muy bonitas. De tal manera que aquella palabrería, aquellos insultos, hicieron que Jesús mirara hacia arriba y ve a Zaqueo. Y le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy yo me alojaré en tu casa. Y mira todo alrededor y le dice, porque este también es hijo de Dios, porque este también es hijo de Abraham. Ay, cuando tú sientes que Jesús te salva, que Jesús te cuida, que Jesús te defiende, y Jesús dice, porque este también es hijo de Dios. Es como si Jesús dijera a ti, que tú estás enojado con tu suegra, enojado con tu hijo, enojado con tu esposo o enojado con tu vecino, también Jesús puede salir salvador de él y te va a decir, este también es hijo de Dios, este también necesita la salvación, este también necesita ser perdonado, amado, necesita ser misericordiado, por decir así, ¿no? Como lo dice el Santo Padre, es una palabra del Santo Padre. Zaqueo se impacta tanto de que Jesús lo haya mirado, que Jesús lo haya hablado, más que Jesús lo haya invitado a comer a su casa, a entrar a su casa, a su corazón. Hermano, qué maravilla es este tercer tema, la salvación en Cristo Jesús. Quiero darte gracias, Señor, por este texto, por este amor que tiene la palabra y por tanta riqueza de espada de doble filo. Quiero darte gracias por mis hermanos que escucharon, por estos hermanos que se dieron cuenta que hay que trabajar la ceguera, que hay que trabajar la esclavitud, la opresión, que hay que trabajar el perdón. Tú viniste, Señor Jesús. Entra en nuestros corazones y haz la obra que tienes que hacer dentro de mí. Convierte mi corazón y convierte el corazón de mis hermanos. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera terminar con un cantito para ustedes. Tú conoces la dureza en mi sentir
y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que han quedado y vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, mi Señor. Hay un texto bíblico que me gusta mucho, que está allí lo puedes buscar en tu casa. Nehemías, en el capítulo 9, 17, dice: el Dios de los perdones. Dios te perdona, Dios perdona, y Dios siempre va a querer que tú perdones y que también te dejes que el otro te pida perdón. No es fácil, pero es santidad. Que Dios te bendiga, mi hermano.